Vamos a proceder a resolver ahora nuestro sistema de ecuaciones por el método de sustitución. A ver, ¿en qué consiste este método? Váyase a cualquiera de las dos ecuaciones y despeje una variable. Si quiere, despeje la x, o si quiere, despeje la y. Cuando despeje la variable, lo que debe realizar es sustituir esa expresión que resulta de ese despeje en la otra ecuación. Por ejemplo, si yo quiero despejar en la ecuación 1 la variable x, entonces para despejar x nos quedaría lo que ya hicimos en el primer método. Quedaría 5x es igual, este que es negativo pasa para acá con signo positivo, se transpone al otro lado de la igualdad y nos queda 8y positivo menos 44. Así las cosas, entonces, para despejar x, el 5 que multiplica pasa al otro lado a dividir y nos queda que x solita es igual a la expresión 8y menos 44, y todo eso dividido entre 5. Tenemos despejada la x en función de la letra y. Como ya hemos hecho el despeje, la teoría que les entregué en el documento lo que plantea es que sustituyan esta expresión en la otra ecuación donde haya x, porque lo que acabo de despejar es la variable x. Si hubiera despejado la variable y, hubiéramos obtenido y en función de x y lo hubiéramos reemplazado en la y. Pero como lo que despejé fue la letra o la variable x, entonces esa x que vale esta cantidad la sustituyo aquí donde dice x. Por lo tanto, sustituyo, digamos así, sustituyo la x que vale ¿cuánto? 8y, que vale 8y menos 44 sobre 5 en la ecuación 2. Bueno, digamos en la 2 asterisco. ¿Sí? Por lo tanto, vengo a la ecuación 2 y digo, hombre, me toca reemplazar esto, esta letra x que viene de la ecuación 1, reemplazarlo acá. Me muestro en dónde, acá. Pues bien, nos queda la siguiente situación: 8 por x, pero x vale ¿cuánto? X vale 8y menos 44, todo eso dividido entre 5. Eso es esto, o sea, tengo el 8, tengo la x y debo continuar con el resto de la ecuación, es decir, más 10y igual a menos 59. En este momento tenemos una ecuación que resulta y que no tiene sino una sola incógnita o una sola variable. En este momento desapareció la x y nos quedó toda la expresión en términos de y. Pero como esta expresión tiene un denominador, entonces me va a tocar aplicar el MCM para poder quitarle el denominador a la ecuación. Pues bien, yo podría inclusive, si quiero, sacar este 5 para acá. Como aquí no hay denominador, yo podría decir 5 por 1, 5, y quedaría 8 quintos. Pero también lo puedo dejar ahí quietecito. Pero recuerden, por ser un común denominador, este 5, por ser común denominador, puede pasar a estar fuera del factor. Por lo tanto, esto es un solo término cuyo denominador es 5. Este es otro término cuyo denominador es 1
y este es otro término cuyo denominador es 1. Si este tiene denominador 5, este tiene denominador 1 y este tiene denominador 1, entonces el MCM entre 5, 1 y 1 será 5. MCM, repito, entre 5 de este término, 1 y 1 de estos términos, el MCM viene siendo 5. Por lo tanto, aplico ese MCM con el fin de desaparecer el denominador. 5 dividido 5 da 1 por 8. Repito, 5 dividido 5 da 1 por 8 da 8. ¿Qué multiplica a todo esto? 8y menos 44. Repito el procedimiento. MCM 5 dividido 5 da 1 por 8 da 8. Multiplica estos dos términos que están asociados. Aunque si hubiera querido, hubiera multiplicado ese 1 por este y por este. Así, 5 dividido 5 da 1 por 8y y por 44. Ya ha quedado igual porque el 1 pues no altera a ninguno de sus valores. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Más 5 dividido 1 da 5 por 10y, eso da 50y. Repito, 5 dividido 1 da 5 por 10y, 50y. Esto es igual. Y viene 5 dividido 1 da 5, ¿sí? Por 59. Entonces 59 por 5 da como resultado 295. Repito, 5 dividido 1 da 5 por 59 da 295, y no olvide este signo. Así las cosas, tenemos el ejercicio más elaborado, ya sin denominadores, pero todavía se presenta un signo de agrupación. Ese signo de agrupación hay que eliminarlo, y para eliminarlo aplicamos la propiedad distributiva de esta manera. Más por más da más. 8 por 8y es 64y. Más por menos da menos. 8 por 44, ya lo habíamos hecho antes. Ese 8 por 44 es 352. Más 50y igual a menos 295. Es decir, la multiplicación solamente llegó hasta acá. Luego se colocaron los términos exactamente como estaban desde la expresión anterior. En este momento nos queda una ecuación que tiene la incógnita y o la variable y los términos independientes. Ahorita los habíamos colocado como asteriscos. Bien, este término independiente parece que no está bien con estos dos que son términos que tienen y. Entonces, por lo tanto, este debe ir al otro lado de la igualdad. Y cuando pasa al otro lado, sabemos que pasa con signo contrario. Así, tenemos que este continúa en el lado izquierdo de la igualdad, entonces queda 64y. Este todavía está en el lado izquierdo de la igualdad y queda valiendo 50y, conserva su signo porque no lo he traspuesto. Igual, este señor que pasa al otro lado de la igualdad pasa positivo, quedaría 352 menos 295. Ese número no cambia del lado de la igualdad, lo que hace es correrse un poquitico más para la derecha para darle lugar a este 352. Tenemos entonces los términos semejantes con incógnitas o con variables en el mismo lado, y los semejantes independientes también en el mismo lado, y procedemos a reducirlos. 64y
más 50y es 114y. Y esto es igual 352 menos 295 es 57. Repito, si tengo 352 y debo 295, pues realmente al pagar esos 295 todavía me queda 57. Para despejar la y, lo que tenemos que hacer simplemente es pasar el 114 que está multiplicando a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos que y es igual, ese y es igual, al simplificar, sabemos lo que les dije en el primer ejercicio, que aquí hay 57ava y aquí hay 57ava, es decir, 57 es la mitad de 114, es una cosa que hay que comenzar a visualizar. 57ava de 57, 1, y 57ava de 114, 2. Y volvimos a encontrar lo que ya habíamos encontrado en los procesos anteriores y por los otros métodos. Y tiene el valor de 1 medio. El reemplazo es exactamente el mismo que en el primer caso. Se reemplaza y, bien sea en la primera o en la segunda ecuación. Si devuelve el video, se va a dar cuenta que la y la habíamos reemplazado en la ecuación 1. Ahora vamos a reemplazarla en la ecuación 2 para mostrar que de todas maneras X va a darnos lo que ya nos había dado en otros métodos y en otros reemplazos, que había sido menos 8. Entonces hago eso. Reemplazo. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Y que vale 1 medio. Y que vale 1 medio, pero ya no como lo hice en la ecuación, en el método de igualación que lo hice en la ecuación 1. Ya lo voy a reemplazar en la ecuación 2. 2 asterisco. Entonces, escribamos nuevamente la ecuación 2 asterisco. Era 8x más 10y igual a menos 59. Y recuerden que voy a reemplazar y que vale 1 medio. Y que vale 1 medio. Entonces quedaría 8x más 10 por y. Pero y vale 1 medio. Igual a menos 59. Y aquí quiero llamar la atención en algo. En el primer método, es decir, en el método de igualación, no quise simplificar un 8 que había en ese momento con un 2 aquí, porque podía suceder que no se les presentara simplificación. Pero como ya está explicado cómo se hizo en ese momento, ahora lo voy a explicar de la forma más simple. Dado que estos dos tienen mitad, entonces al sacar mitad entre estos dos digo mitad de 10, 5, y mitad de 2, 1. Y nos quedaría la expresión 8x más, más por más, esto es una multiplicación, más por más da más, numerador con numerador, denominador con denominador, 5 por 1, 5, y 1 por 1, 1, y no hay necesidad de colocarlo. Esto es igual a menos 59. Al haber simplificado, me encontré con la suerte de que realmente ya no contaba con denominadores, por lo tanto no necesito aplicar el MCM para quitar ningún denominador. Eso quiere decir, bueno, entonces al simplificar esto me queda 8x más, entre 10 y 2 simplifico y queda mitad de 10, 5, mitad de 2, 1. Por lo tanto, vuelvo y retomo la expresión 8x, más por más da más, 5 por 1, 5, y 1 por 1, 1, igual a 59. ¿Qué sucedió aquí? Para multiplicar expresiones fraccionarias, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, así. 5 por 1, 5. Y este 1 que estaba debajo del 10, 1 por 1 da 1.
pero realmente el tener el denominador 1 pues no altera absolutamente nada. Con esa simplificación lo que logré fue evitar que me quedara un denominador para tener que hallar el MSM y quitar ese denominador, porque este 1 pues todo lo tienen en realidad. Entonces realmente lo que se me facilita un poquito el proceso para tener que evitar el proceso precisamente de quitar denominadores. Vamos a despejar esta ecuación. Entonces la x que está acompañada con el 8, o sea 8x, es igual, y el 5 que es independiente viene para el otro lado y cambia de signo. Si es positivo pasa a negativo, entonces quedaría menos 5, se le corre un poquitico para allá, menos 59. ¿Sí? Por lo tanto, x es igual a, si debo 5 y debo 59, realmente estoy debiendo 64. Así las cosas, el 8 que estaba aquí debe pasar a dividir. Entonces nos queda la siguiente expresión: x es igual a menos entre más, porque esto es una división y la división entre signos daría menos, menos entre más da menos, 64 dividido 8 da 8 exactico. Tenemos entonces que el resultado de x es menos 8, tal y como nos había resultado por los métodos anteriores. Y eso es todo.